Bueno, pasamos a un nuevo ejercicio, un nuevo tipo de ejercicios que es muy típico de selectividad. Hallar el área comprendida entre dos funciones. Hallar el área comprendida entre dos funciones, entre y igual a x al cuadrado e y igual a menos 2x al cuadrado más 3. ¿Vale? Las áreas se resuelven mediante integrales. Tenemos que calcular integrales definidas. Yo he puesto ya directamente f de x y g de x. Eso tiene que ser lo primero. No podemos manejarlo como y igual a x al cuadrado e y igual a menos 2x al cuadrado más 3. Es decir, tenemos que darles un nombre a las funciones que me permitan distinguir una de la otra. Entonces, no es que la notación de la y esté mal, es una notación que se utiliza y es sinónima de f de x y g de x, pero tenemos que poder distinguirlas. Entonces, a la primera la llamamos f y a la segunda la llamamos g, porque eso nos va a servir. Entonces, ¿cuál es la situación cuando se está calculando áreas comprendidas entre funciones? Pues la situación es la siguiente. Tú tienes una función y tienes otra. Y se cortarán en unos puntos. Se cortarán en unos puntos, que son los puntos A y B, que son los primeros que tendremos que averiguar. Los puntos de corte de estas dos funciones. Ahora verás cómo lo hacemos. Y luego tenemos en este recinto, que es del que me están hablando, la región comprendida entre una y otra, tenemos una que pasa por encima y otra que pasa por debajo. Supongamos que la que pasa por encima es f y la que pasa por debajo es g. En este trozo, porque antes la g está por encima de la f y después también, pero en el trozo acotado, de la región que va de A a B, ahí la f está por encima de la g, con los nombres que yo he puesto. No estoy diciendo que esta f esté por encima de esta g. Estoy hablando de f y g en genérico. Entonces, el área comprendida, esa zona rayada de ahí, será la integral de a a b, integral definida, de la diferencia de las dos funciones, poniendo primero la que va por encima y luego la que va por debajo. Eso ahora lo vamos a averiguar con un dibujo. Y más adelante, dentro del mismo vídeo, te aclararé que si no te haces el dibujo y utilizas un pequeño truco, puedes evitar jugártela para saber cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo, porque podrían darte funciones un poco más complicadas y uno dice, ahora tengo que hacer el dibujo para ver cuál es la que está por encima, cuál es la que está por debajo. No, eso se puede evitar y yo te comentaré cómo. Pero en principio esa es la situación, este es el área. En principio esta es la situación. Yo tengo dos funciones, determinan un recinto. La que va por encima tiene el nombre de f, la que va por debajo tiene el nombre de g, y esto es entre dos puntos. Entonces, el área es la integral del punto que está más a la izquierda y que está más a la derecha de f de x menos g de x, la que está por encima menos la que está por debajo. En este caso lo vamos a poder averiguar fácilmente dando valores. De hecho, esta es la parábola normal y corriente, es muy sencilla. Y a esta le vamos a hacer una tablita de valores para ver por dónde van. Fíjate que esto es una parábola y esto es otra parábola más estirada porque está multiplicada por 2, negativa, es decir, la parábola tira hacia abajo, tendrá esta forma, y subida 3 unidades. Vamos a verlo con valores concretos y vamos a hacernos un dibujo tipo esto, pero con nuestra situación ya del ejercicio. Con esta f y esta g, yo me estaba refiriendo a unas f y g, las que fueran, no necesariamente a las del ejercicio. Y tenemos que hacer la integral de los puntos de corte, entre los puntos de corte, quiero decir, de la que está por encima menos la que está por debajo. Entonces, eso ahora lo vamos a averiguar haciéndonos el dibujo de esas dos parábolas. Eso lo tienes que saber identificar tú directamente. Son funciones muy elementales, x al cuadrado y menos 2x al cuadrado más 3. Entonces x al cuadrado es la parábola normal y corriente,
que pasa por el punto 1, 1, por el menos 1, 1, por el 2, 4. A ver, que voy a dar valores. Le doy a x el valor 1, me devuelve un 1. Le doy a x el valor 2, me devuelve 4. Y luego ya la parábola sigue subiendo. Menos 1, menos 2, la parábola es simétrica. Entonces la situación que tenemos es aproximadamente así. Y esa es nuestra f de x. F de x igual a x al cuadrado. Ahora tomamos la otra. Le damos el valor menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Por menos 2, menos 8. Más 3, menos 5. Se me queda bastante para abajo. Voy a darle el valor menos 1 a ver qué es lo que pasa. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 más 3, 1. Pasa por este punto. Le doy el valor 0, da 3. Entonces está sucediendo, le doy el valor 1. 1 al cuadrado, 1, por menos 2, más 3, 1. Está sucediendo lo que decía. Tengo esos tres valores y como sé que esto es una parábola que tira hacia abajo, con 3 puntos tengo suficiente. Entonces, esta es una parábola más inclinada, más estirada, que pasa por esos puntos de ahí. Entonces, la región comprendida entre una y otra es esta que estoy rayando, esa de ahí. ¿Cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo? G de x es menos 2x al cuadrado más 3. Pues en esta zona la que está por encima es la G y la que está por debajo es la F. Y he averiguado ya los puntos de corte, pero voy a hacer el cálculo como si eso no lo hubiera sabido. Al dar valores he visto ya que pasa por el punto 1, 1 y menos 1, 1. Entonces esos puntos es necesario hallarlos. Pero claro, aquí hemos tenido mucha suerte y han sido puntos sencillitos y nosotros dando los valores nos han aparecido ya. ¿Qué pasa si no nos aparecen o directamente no hacemos el dibujo? Pues que ponemos primero hallar puntos de corte. Hacer el dibujo te puede ayudar, ¿vale? Te puede ayudar porque puedes encontrar de rebote los puntos de corte, pero sobre todo saber cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo. La G está por encima de la F en este trozo que es el que nos interesa, porque es la región comprendida entre las dos, la zona que encierran. Vamos. Hallar puntos de corte. ¿Cómo se encuentran los puntos de corte? Pues igualando una a la otra. F de x igual a g de x. Allí donde se cortan, para los mismos valores de x se obtienen los mismos valores de y. Entonces, estos son los valores de y. Por eso es necesario darles nombre, porque si no escribiríamos y igual a y, lo cual quedaría un poco absurdo. ¿Vale? Tú pones nombre para distinguirlas, f de x y g de x. O, bueno, cualquier nombre, pero vamos, esos son los habituales. Entonces, hacemos eso, f de x es x al cuadrado, g de x es menos 2x al cuadrado más 3. Y lo que hacemos es, nos quedará una ecuación de segundo grado, pero incompleta. Este de aquí lo pasamos aquí. Pasa como más 2x al cuadrado. Entonces se va a quedar x al cuadrado más 2x al cuadrado, 3x al cuadrado, igual a 3. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. X al cuadrado, 3 partido 3, que es 1. X es igual a más menos raíz de 1, que es igual a más menos 1. Entonces, ese más menos 1 son, mejor dicho, los dos puntos de corte referenciados a la coordenada x. Los dos puntos de corte referenciados a la coordenada x.
desde x menos 1 hasta x1 es donde va el recinto encerrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, si no nos hubiésemos hecho el dibujo, nosotros igualaríamos f con g y diríamos, vale, pues el recinto empieza en menos 1 y acaba en más 1, siempre de izquierda a derecha, de más pequeño a más grande. Entonces, como tenemos el dibujo hecho y sabemos cuál es la que está por encima, segundo, el área va a ser la integral entre menos 1 y 1 de ¿cuál es la que está por encima? La g. Esta función en el recinto encerrado, en este trozo de aquí, está por encima de la f. Insisto mucho porque fuera de esa zona la f está por encima de la g, pero a mí me interesa en el trozo en el que me encierran la zona que yo quiero averiguar, cuya área quiero averiguar. Entonces es g de x menos f de x, diferencial de x. Y esta g es esa, y esta f es esta. Y luego te diré, si no hemos hecho el dibujo, qué es lo que se haría. Porque esto lo puedes resolver también sin haberte hecho el dibujo y sin saber cuál es la que pasa por encima y cuál es la que pasa por debajo. Que algunos de vosotros ya lo sabréis, porque lo suelen enseñar. Lo suelen enseñar. Esa es la integral de menos 1 a 1 de g de x, que es menos 2x al cuadrado más 3, menos f de x, x al cuadrado. Una de ellas cambia totalmente de signo. En este caso ha sido la f. Agrupamos y simplificamos. Esta es la integral entre menos 1 y 1 de menos 3x al cuadrado más 3, diferencial de x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Pues mediante la regla de Barrow. La regla de Barrow nos dice, tú encuentras una primitiva de la función que tengas dentro y luego sustituyes el extremo superior en la primitiva y sustituyes el extremo inferior. Entonces, esto va a ser esta es una polinómica, es muy sencilla, es menos 3 por, ¿cuál es la integral de x al cuadrado? Pues x al cubo partido 3. Más 3, ¿cuál es la integral de 3? Más 3x. Y esto comprendido entre menos 1 y 1. Así es como se escribe. Así es como se escriben las integrales definidas. Esto es la regla de Barrow. La regla de Barrow que me dice, integra lo que tienes dentro y luego ponle los extremos de menos 1 a 1. Y tienes que sustituir 1 aquí menos 1 aquí. Cuidado. Repito, sustituyes el 1, luego pones un menos y luego sustituyes el menos 1, con todos los signos menos que hagan falta. Aquí esto se puede simplificar, nos ayuda bastante. Entonces esto va a ser, abro un paréntesis, y es 1 sustituido ahí, menos 1 al cubo, más 3 por 1. Ese ha sido el resultado de sustituir 1. Si a esta función, que es la primitiva, la llamamos f de x, a este lo llamamos a y a este lo llamamos b, que es como se le suele llamar, esto es f de b. Esto es la regla de Barrow. F de b menos f de a, que es sustituir menos 1. Entonces lo hacemos con mucho cuidado. No intentes hacer operaciones al tiempo que sustituyes. Mira qué montón de signos menos hay. La regla de Barrow ya te impone un signo menos. Luego aparte tengo un menos aquí y encima el propio número que estoy sustituyendo tiene otro signo menos. Entonces lo tenemos que hacer pasito a pasito porque si no nos equivocaremos. Y todo el ejercicio se irá a porra. Y eso no es lo que queremos. A ver cómo vamos. Sí, yo creo que me da tiempo a terminar. Entonces esto es elevar al cubo y luego cambiar de signo. 1 al cubo, 1. Cambio de signo.
menos 1 es menos 1 más 3, menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1, con un menos delante, más 1. 1 menos 3. Menos 1 más 3 es 2, menos 2. Menos 1 más 3 es 2, menos 1 menos 3, que es menos 2. Menos y menos más, 2 más 2, 4. 4 unidades cuadradas. Le pongo de unidades cuadradas porque lo que estamos calculando es un área. ¿Vale? Estamos calculando un área. Entonces eso, centímetros cuadrados, metros cuadrados, lo que sea, unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Entonces, ¿qué se puede hacer si tú no tienes hecho el dibujo o si simplemente no es que no lo hayas hecho por capricho, sino porque dices, este dibujo me va a complicar, pueden ser funciones más difíciles y a lo mejor el dibujo nos consume demasiado tiempo? Entonces tú lo que puedes hacer es lo siguiente: planteas la integral de una menos la otra, sea la que sea, una menos la otra, f menos g o g menos f, y le pones un valor absoluto. Y arrastras ese valor absoluto, y tengo ventaja porque ya lo tengo todo escrito, pero bueno, arrastras ese valor absoluto para todo, se lo pones todo con valor absoluto, incluido esto, estaría con valor absoluto. Y entonces, el valor absoluto se mantiene así hasta el final. ¿Qué habría pasado si hubiésemos hecho la resta al revés? Que en vez de 4 me habría dado menos 4, pero con el valor absoluto, si hubiésemos llegado a esto, por ejemplo, que es algo que habríamos llegado si hubiésemos hecho f menos g, con el valor absoluto sería valor absoluto de menos 4, que es 4 unidades cuadradas, y también estaría bien. Es decir, si no tienes el dibujo porque no quieres hacerlo o es demasiado complicado, tú puedes coger una función cualquiera de ellas menos la otra, las tomas en el orden que quieras y le pones a todo un valor absoluto, resuelves la resta y la integral y arrastras el valor absoluto en la regla de Barrow y todo. Arrastras el valor absoluto, es valor absoluto de todo. No lo partas en dos, eso es un error. No lo partas en dos, es valor absoluto de todo. Simplemente son las dos barras del valor absoluto al principio y al final de la expresión. Al principio y al final de la expresión. ¿Que te da positivo? Pues significará que habías escogido bien. ¿Que te da negativo? Pues significa que las has escogido nombrando primero la que está por debajo. No pasa nada, con el valor absoluto se vuelve a positivo y es correcto. Eso es correcto hacerlo, ¿vale? Y lo puedes hacer para cubrirte las espaldas cuando no sepamos la que está por encima y la que está por debajo. En este caso lo sabíamos porque eran sencillitas. Entonces, en esto consiste calcular el área. Lo dejo ya el vídeo. Calcular el área de una zona comprendida entre dos funciones. Primero se encuentran los puntos de corte, que son los que sirven como extremos de la integral, y luego calculamos el área haciendo una menos la otra. La de arriba menos la de abajo, si sabemos la que está arriba y la que está abajo. Que no lo sabemos, hacemos una resta cualquiera de una menos la otra, le ponemos valor absoluto y tiramos adelante. Si da positivo, perfecto, habíamos escogido bien. Que da negativo, no pasa nada, lo peor que puede ocurrir es que cambie el signo. Con el valor absoluto cambiará a positivo. Porque escoger en sentido contrario significa cambiar el signo. No va a afectar en ningún otro sentido raro que haga que uno me dé 4 y el otro me dé 3 medios. Eso es imposible. En un sentido me dará la integral 4 y en el otro me da la integral menos 4. Le pongo el valor absoluto y así me aseguro de que el resultado va a ser siempre positivo. Vamos a hacer más ejercicios de áreas de regiones comprendidas entre unas funciones. O sea que ahora lo volveré a hacer. Muy bien, pues ya tenemos uno.